bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a estas lecciones bíblicas de la temporada número 2. Les recuerdo que hay que verlas por orden, váyanse a la número 1 y obviamente si no han visto la temporada 1, hay que ir a la otra temporada. Les invito a tener su libro con ustedes, Curso Bíblico Popular, Editorial Progreso, autor Padre Agustín Petrocelli. No se les olvide, es muy bueno que lo tengan porque de esa manera podemos estudiar juntos de manera más fácil y seguir una lectura que nos da aquí el Curso Bíblico Popular. Quiero también decirles que es importante tener una pluma y obviamente lo más importante del curso bíblico es tener la Sagrada Escritura, la Biblia. Yo utilizo como base la Biblia latinoamericana porque sé que muchas personas ya la tienen consigo, la han adquirido o la adquirieron y ahí la tenían guardada y bueno, pues ahora la están estrenando. Entonces, pues cómprense su Biblia, pónganle sus separadores como esas pestañitas que ven allí. Va a ser más fácil para ustedes buscar una cita que no tener pestañas en su Biblia. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar conectándose, por estar aquí. Vamos a comenzar ya con la lección. Los que tengan su libro, estamos en la página número 10 de la lección bíblica número 3. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia del pueblo de Israel. A ver, nosotros hoy conocemos al país que se llama Israel, un país concreto que está en el Medio Oriente, ahí entre lo que es el Líbano, Siria, Irak, Arabia, Jordania y Egipto. Ahí está ubicado un país muy pequeñito, pero muy poderoso hoy en día, que se llama Israel. En los tiempos en los que nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento, hay que ubicar que no hay países, no había países como hoy los tenemos, bien constituidos, no, se llamaban reinos o pueblos o tribus. Entonces Israel va a ser primero una sola tribu, después 12 tribus, después un reino y así hasta que hoy en día, bueno, es un país. Vamos a estudiar un poco esto. ¿Por qué es importante estudiar la historia de Israel? Porque la historia del país o del pueblo de Israel es la historia de la intervención de Dios en el mundo. Así para que ustedes no estén sufriendo, decir, pero ¿por qué el Padre está estudiando la historia de un país? Yo quiero que me hable de Dios. Realmente Dios nos habló antes de Cristo a través de su intervención en un pueblo llamado Israel. Vamos para allá. Dice, Israel este es un pueblo pequeño, dice, de poco interés en la historia de las grandes civilizaciones. Así es, como Egipto, Siria, Persia y Roma. La historia de Israel no despierta mucho interés. Es a la vista humana uno de los tantos pequeños pueblos que habitaban la llanura de Canaán. Así es. Canaán se le va a llamar a esa franjita donde está el pueblo de Israel, donde está Jordania, donde está el Líbano. Y esa franja tenía muchos pueblos, acuérdense, los amorreos, los hititas, los jebuseos, todos estos con los que se están peleando siempre los israelitas, formaban parte de esas regiones. Entonces, pues para las grandes civilizaciones, de hecho, para la historia universal, que tiene mucho interés en las grandes civilizaciones, en los grandes imperios, no es sobresaliente la historia de Israel. Es una historia muy pequeñita de un pueblo que no es ni sobresaliente ni importante. Y aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel y no escogió a los griegos o a los romanos o a los asirios o a los babilonios o a los hunos o a los otomanos o a los chinos o a los árabes? ¿Por qué escoge un pueblo tan simple, tan pequeño? Es una pregunta que no tiene respuesta. Dios lo escogió, quizá para mostrar a través de él que para Dios lo importante no es lo grande, sino lo simple, lo pequeño, lo normal, lo habitual. Bueno, dice, al inicio fue solo una familia nómada, Abraham, así es, que buscaba un pedazo de tierra para vivir. Acuérdense que Abraham va a venir de Ur por una promesa que Dios le hizo y estaba buscando un lugar para vivir su familia. Dice, a través del tiempo se va a desarrollar en 12 tribus que se establecieron en Canaán, actual Palestina. Después de un periodo de permanencia en Egipto, 400 años, acuérdense la película del Príncipe de Egipto de Walt Disney, pues se la piratearon de aquí del libro del Éxodo. Entonces
el padre Agustín está haciendo una reflexión muy hermosa y muy breve. Dice, vuelven a su tierra que por posición geográfica entre las dos potencias, Egipto y Siria, padece invasiones tanto de una como de otra de las dos naciones. Así es, Israel está en medio del paso de todos. Todo el que quiere ir a África, acuérdense que antes pues, los barcos no eran tan sofisticados. Si venían de Europa y iban a África, tenían que pasar por Israel. Si de África iban a Asia, tenían que pasar por Israel. Si los árabes querían ir a Europa, tenían que pasar por Israel. Entonces, era el paso de todas las grandes potencias. Y como estaba en medio Siria, estaba en medio de Siria, que es potencia, y de Egipto, que era una gran potencia, pues el pobre de Israel siempre le tocaba bailar con la más fea. Pobre pueblo, dice. Luego es víctima de los persas, luego de los griegos y luego de Roma. Llegó a ser una pequeña provincia del Imperio Romano que se va a llamar la Palestina, ¿no? Acuérdense ustedes. Entonces, y Judea también. Qué difícil ubicación geográfica de Israel y qué difícil situación histórica. Pero bueno, a través de esas intervenciones, Dios mete su mano y ayuda al pueblo. A eso es lo que a nosotros nos importa. Nosotros no nos vamos a preocupar ahorita por la historia tal cual detallada, sino la intervención de Dios al pueblo de Israel. Luego dice, sin embargo, la pequeñez de la historia de este insignificante pueblo fue objeto de la maravillosa acción del Señor. Así es, lo que les decía. Dios lo escogió para hacerlo su pueblo, del que vendría para todos los hombres su Hijo mismo, el Salvador. Dios quiso que su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, naciera de un pueblo simple como Israel. Dios guió con su mano providencial la historia de Israel y infundió su espíritu en sus escritos y literatura que se convirtieron en palabra de Dios. Se fue dando esa situación de que los autores sagrados del Antiguo Testamento, pues ellos escribían inspirados por Dios, pero no sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los escritos del Antiguo Testamento tienen su origen en la tradición oral del pueblo. Así es, o sea, a ver, no estaba un escritor con una pluma de ganso o de lo que tuvieran esperando que Dios le iluminara. Ya que le iluminaba, ahora sí escribe. No. Primero fue la tradición oral. Dios interviene, el pueblo entiende, comprende que es Dios el que interviene y se empieza a hablar oralmente entre ellos. Esta situación oral, algunos escritores como son los profetas, los jueces, y no se diga ya en los tiempos de los profetas de Esdras, de Nehemías, más o menos 400 años antes de Cristo, ellos comenzaron a ver que la gente dialogaba entre ellos hablando de la intervención de Dios y comenzaron a escribir sin saber que lo que estaban escribiendo era la palabra de Dios, ¿no? Ellos no sabían, ni querían hacerlo, ni buscaban hacerlo. Fue algo totalmente libre para poner por escrito la intervención de Dios en el mundo y que no se fuera perdiendo, ¿no?, estas tradiciones orales. Bueno, dice, los escritos del Antiguo Testamento, dice, es importante el hecho, pues la historia antigua de Israel fue transmitida oralmente de padre a hijo. Así se transmitió, como se siguen transmitiendo entre nosotros tantas cosas. No hay un manual para sembrar, no hay un manual para desgranar, no hay un manual para hacer cosas sencillas en el mundo, porque las cosas se transmiten de padre a hijo. Como muchas cosas que ustedes hacen o yo, nos las enseñaron nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, nuestros tíos. Se empezó a escribir la historia del pueblo de Dios hacia el año 1000 antes de Cristo, es decir, del tiempo del rey David. Así es. Lo primero que se va a escribir de la Biblia, esto es muy interesante. Ustedes ven la Biblia, miren, se las enseño. Ustedes ven la Biblia, todas estas pestañitas que tenemos aquí, bueno, pues cada uno es un libro, ¿no? Un libro, cada uno. Y uno diría, bueno, pedagógicamente hablando, según las leyes de este siglo XXI, pues la Biblia comienza con el libro del Génesis, ¿no? Aquí lo tenemos, el libro del Génesis, y dirían, bueno, pues aquí empieza el libro del Génesis, entonces, pues la Biblia hay que leerla de principio a fin. Nadie lee un libro de final al principio, ni a la mitad. Bueno, eso es las reglas gramaticales, no, las reglas lingüísticas de hoy en día, pero no son así las reglas en la Biblia. La Biblia sigue un orden cronológico como están acomodados los libros, pero no quiere decir que así fueron escritos. No primero se escribió el Génesis y al último se escribió el libro de la sabiduría, no. Hay intervención, primero se escribieron, de hecho, partes del libro de los Reyes, parte del libro de Samuel y parte del libro del Deuteronomio,
Cuando ustedes les pregunten, ¿cuál es la parte más antigua de toda la Biblia que se escribió? Una parte del Deuteronomio, que ya llegaremos para allá y estudiaremos. Bueno, dice, se empezó a escribir la historia del pueblo de Israel hacia el año 1000, es decir, el tiempo del rey David. Todas las épocas anteriores de los patriarcas, de Moisés, de la implantación de Israel en Canaán, de los jueces, de Saúl, se transmitían oralmente, fíjense. A ver, lo primero que se escribe es los acontecimientos del rey David, ¿no? Como el rey David es el gran rey, el más querido, el elegido por Dios de la familia de Jesé. Cómo David va a tener un hijo mal habido con la mujer de Urías. Todo eso que ustedes saben del rey David fue lo primero que se escribe, que se pone en la mano a escribirse. Y entonces todo lo que pasó antes del rey David, que es Abraham, que es Adán y Eva, que es el huerto, que es el paraíso, que es el éxodo en Egipto, que es Isaac, Jacob, las mujeres como Sara que aparecen ahí, Josué, todo eso que sucede antes del rey David, antes del año 1000 antes de Cristo, todo se transmitía oralmente. Se educaba a los niños, se les hablaba de la intervención de Dios, pero no estaba por escrito. Así que, hermanos, es bien interesante cómo los israelitas transmitían estas enseñanzas y ahora que ya las transmitieron, comenzaron a ver escritos, ¿no? Se comienza a poner por escrito y es lo que nos ha llegado a nosotros. Claro, nosotros ya tenemos una Biblia bien ordenadita, con capítulos, con versículos, con libros, traducida a nuestro idioma, pero en los tiempos inmemoriales no existía ese orden. Realmente era algo muy complejo y muy complicado. Dice, esto quiere decir que no hubo entonces documentos escritos. Así es. Se conservan trozos de historia muy antigua. Por ejemplo, el Código de la Alianza, Éxodo 20 y Deuteronomio 5 son la parte más antigua de la Biblia. Fíjense, sobre todo el capítulo 5 del Deuteronomio. Dice, el canto de Débora, ahí está, Jueces 5. Esas partes como que ya estaban escritas, pero eran trocitos. Hagan de cuenta que pues la gente tenía sus escritos. Acuérdense que en aquel tiempo el papel, la tinta era muy escasa y ahora otra cosa, la gente no sabía leer ni escribir. La gente se preocupaba por sus trabajos, por sus oficios y era lo que hacían. Entonces iban al templo a escuchar la palabra de la Torá, de Yahvé y ya. Entonces tener papel, tener pluma y tener la capacidad de escribir era muy escaso. Por lo tanto, pero sin embargo sí había, hagan de cuenta, como una hojita así como estas, perdidas, ¿no? Ahí andaba ¿Y qué era esa hojita? El capítulo 5 del libro del Deuteronomio, el capítulo 20 del libro del Éxodo y el capítulo 5 del libro de los Jueces, que es el canto de Débora, el Código de la Alianza y también partes muy hermosas de la alianza de Dios con el hombre, con el pueblo de Israel. Así que ya después, cuando se escribe el libro del Deuteronomio, ordenadamente como lo tenemos ahorita, o se escribe el libro del Éxodo o el libro de los Jueces como lo tenemos así, bien clasificado, entonces las personas que tenían este papel le dijeron, no, pues mira, métele esto que el pueblo tiene, que es tradición, que se escribió y que tiene mucho, méteselo ahí al libro, mételo y que ahí quede en esa parte del libro del Deuteronomio. Ahora, claro que cuando le escribieron no ponían capítulo 5, versículo 6, no, eso fue muy posterior. El libro, incluso hay libros de la Biblia que están incompletos, otros están cortados y le pusieron otra cosa y un capítulo se brinca otra cosa distinta. Entonces los estudiosos dicen, aquí le faltó un pedazo. ¿Dónde quedó ese pedazo? Se perdió, no hay. Otros dicen, pues aquí como que cambia de autor. Esto es bien interesante, a veces no hay un solo autor de un libro, a veces son varias intervenciones. Les digo que esto es obra de Dios, no es obra de nosotros. Dice, y alrededor de estas piezas antiguas se transmitían oralmente la historia, los ritos, las costumbres y la fe de los tiempos pasados. Qué interesante es saber que la Biblia tiene una historia tan maravillosa, tan preciosa. Dice, una vez que David y sobre todo Salomón, su hijo Salomón, dice, dieron importancia a los escribas, o sea, escritores y escribanos, los escribas
La palabra escriba, cuando ustedes escuchan los evangelios, dice, en aquel tiempo Jesús se encontró con los escribas. Pues, ¿quiénes son esos mentados escribas? Pues eran los que escribían la Biblia, la copiaban, la Torá, para tener copias. Acuérdense que no hay imprenta. No existe la imprenta como hoy. Una copia fotostática es algo tan sencillo para nosotros, pero en los tiempos no se diga antes de Cristo, pues todo era a mano y no había tantos escribas. Y sí, muchos pueblos querían tener parte de la Torá, entonces se les pagaba a los escribas para hacer estas transmisiones. Dice, en el reino de Israel llegó la hora de que todos esos materiales de tradición pudieran cristalizarse en escritos y libros. Así es, Salomón es el que más se va a preocupar, el rey Salomón, y el tercer rey de Israel es Saúl, David y luego Salomón. Salomón, que es el que construye el templo para Dios, él se va a preocupar mucho de que todas esas tradiciones o traducciones orales se pongan por escrito, ¿no? Dice, se ponen por escrito los recuerdos del pasado, por ejemplo, el Éxodo, liberación de Egipto. Así es, el Éxodo es uno de los libros que los israelitas más les apasiona, porque es cuando Dios interviene por medio de Moisés y saca al pueblo de Egipto y le entrega la tierra prometida a Moisés, ¿no? Acuérdense, la leche que mana y miel, que Moisés solo la ve en el monte Nebo, pero que el que ingresa es Josué, el discípulo de Moisés o el ayudante. Dice, se convierte en la experiencia fundamental de la que se descubre a Dios como Salvador y Libertador. Qué precioso escribe, dice. Se escribe la historia de los patriarcas, ahí está, los patriarcas, o sea, todos los que fueron antes de Moisés y después de Adán y Eva se les llama patriarcas, para que ustedes entiendan bien las cifras o la historia bíblica. Dice, se escribe la historia, incluso la creación del mundo, se escribe a la luz de la experiencia del pueblo con Dios de la alianza. Cuando muere Salomón en el año 933, antes de Cristo, 933, el reino se divide en dos. Ahí viene una división terrible. Esta división hasta el día de hoy va a hacer mucho daño. Va a hacer mucho daño la gran división del reino del sur y del reino del norte, dice. Muere Salomón y se divide en el norte Israel con la capital en Samaria, ¿no? Entonces hay dos, dice, el reino del sur, en el sur Judá con su capital en Jerusalén y en el norte con su capital en Samaria. Así es, por eso se acuerdan ustedes que Jesús le echaban malo porque habló con la samaritana del pozo, que le dijo, este pozo nos lo dejó nuestro padre Jacob, ¿no? Y decía, dame agua de beber. Y luego Jesús también, como en el evangelio hablan del buen samaritano que ayuda al pobre que robaron e hirieron. Entonces, los samaritanos y los judíos, los samaritanos representan al reino del norte y los judíos representan al reino de Judá, que es el reino del sur. Y es triste, pues, la ambición de dos hijos de Salomón, se divide el reino, se pelean, empieza mucha maldad en el reino del norte. Van a ver cómo van a terminar los del reino del norte cuando lleguemos a esa parte, dice. Judá permanece fiel a los sucesores de David, ahí está. Ahí predican los profetas Isaías y Miqueas. Israel rompe con los sucesores de David y allí predican los profetas Elías y Oseas, así es. Judá, o sea, el reino del sur, va a permanecer fiel a Yahvé y a los sucesores del rey David. Pero el reino del norte, o sea, lo que es Israel, lo que es su capital Samaria, no va a permanecer fiel al rey David y van a poner su propio rey. Y arriba están Elías, el gran profeta Elías, y Oseas. Y abajo predican Isaías y Miqueas, ¿no? Los profetas, dice. En el norte se forman algunas colecciones de leyes. Estas más tarde se recogen y se convierten en el Deuteronomio. Fíjense qué bonito saber esto, ¿eh? Las leyes del norte se van a recoger y van a convertir el libro del Deuteronomio, que es uno de los libros que contiene la parte escrita más antigua de toda la Biblia, no los acontecimientos. A ver, una cosa es lo que un libro narra y otra cosa es el tiempo en el que el libro se escribió. Cuando nosotros decimos que el libro que contiene la parte más antigua escrita, estamos hablando del Deuteronomio. El Deuteronomio tiene la parte más antigua de toda la Biblia que ya estaba escrita, ¿no? No los acontecimientos. Y la parte, el libro que narra las cosas más antiguas, aunque no es el más antiguo que se escribió, pues es el libro del Génesis. Para que ustedes me entiendan, el libro más antiguo es el Deuteronomio.
Y el libro que narra los acontecimientos más antiguos es el libro del Génesis. Ahorita nos estamos enfocando en qué es la parte que se escribió más antiguamente. El Deuteronomio, que recoge las leyes que regían al reino del norte, que es el reino de Israel con su capital en Samaria, dice. En el año 721 a.C., o sea, casi 200 años después de la muerte de Salomón, que se separa Israel, dice, Israel es destruido por los asirios. Llegan los asirios y les dan en toda la torre a los pobres al reino del norte. En el año 587 a.C., Judá es deportada a Babilonia. Aquí viene otra situación muy complicada. Hay dos cosas. A ver, en el año 721, Israel del norte es dominada por los asirios. Pero en el año 587, el reino del sur, que es Judá, dice, es deportada a Babilonia. Se llevan al pueblo a Babilonia para esclavizarlo, para usarlo de empleados. Dice, es tiempo de la predicación del profeta Jeremías. Ahí está. Jeremías interviene como un enviado de Dios y hace un libro precioso, ¿no? El libro de Jeremías. Fíjense cómo de veras Dios, de las cosas difíciles o negativas, sacamos un libro tan maravilloso como ese libro de Jeremías, dice. Durante 50 años, el pueblo vive en el desierto. Lo ha perdido todo. Su tierra, su templo, su rey. No crean que llegaban no, llegaban y destruían. Se llevaban a las mujeres, mataban a los hombres o se los llevaban de esclavos, saqueaban todo el templo, robaban, destruían los libros, todo lo que tenía un pueblo. Era un saqueo terrible, dice. Entonces dice, el pueblo perdió todo, su tierra, su templo, su rey. ¿Perderá también su fe en Dios? También parte del pueblo va a perder la fe en Dios, dice. Algunos profetas como Ezequiel reaniman sus esperanzas. Ezequiel va a predicar en el destierro. Luego dice, los sacerdotes leen al pueblo una vez más sus tradiciones y su historia. Estos escritos son de la tradición sacerdotal, de la cual trataremos en la próxima lección. En el año 538, Ciro, el rey de los persas, un gran rey que va a tener respeto hacia los judíos, dice, da libertad a los judíos que vuelven a la Palestina. Ahí está. Ciro dice, bueno, pues denle chance, ¿no? Y acuérdense la Biblia cómo habla muy bien de Ciro, porque pues les dejó que volvieran a Palestina. La comunidad purificada por el sufrimiento del desierto vive pobremente durante los próximos 500 años hasta llegar a Jesús. Ahí es. Ciro les da permiso de que regresen, pero pues con mucha pobreza, mucha marginación, dice. La comunidad purificada, y lo dice, hasta llegar a Jesús. El pueblo repasa varias veces su historia. Se leen y se recopilan los escritos y los libros de la ley. Por otra parte, la reflexión de los sabios llevó a la creación de algunas obras maestras. Ahí está Job, Proverbios, Tobías. Esos libros se conocen como doctrinales. Hay que entender que nosotros estamos en el Antiguo Testamento y estamos estudiando el Antiguo Testamento a secas. No estamos estudiando ya lo que dice la iglesia, lo que dicen no, estamos estudiando el Antiguo Testamento. ¿Cómo se fue dando? Cómo ustedes lo ven muy ordenadito, yo también, pero no fue así. Fue algo impresionante lo que aquí va a suceder. Y lo dice, en el año 333, ahí vienen los griegos, agárrense. Alejandro de Macedonia conquista los pueblos del Medio Oriente, incluida Palestina, y extiende por todas partes la cultura y la lengua griega. El griego va a empezar a dominar, aunque el idioma original de los judíos es el hebreo, y Jesús hablaba el arameo también. El arameo es como un dialecto menor del hebreo. Dice, en el año 167 a.C., un sucesor de Alejandro intenta obligar, bajo pena de muerte, a los judíos a renegar su fe. ¿Saben de quién estamos hablando? De los macabeos. Dice, quería que renegaran de su fe, ¿no? Porque los griegos impulsaron el idioma, sus leyes, su filosofía, pero hasta que un sucesor de Alejandro quiere imponer a fuerzas que no amen y que no adoren a Yahvé, sino a los dioses griegos. Dice, esta es la época de los mártires de Israel, del libro de los Macabeos, libros preciosos, ya los estudiaremos. Dice. El pueblo reconquista su libertad en el año 164, en la época de Daniel. Ya hablaremos, el profeta Daniel, todas las revelaciones, todas las cosas tan preciosas. Dice, en el año 63 a.C., Roma conquista Palestina. Todo el imperio de Alejandro pues va a caer, va a partirse en muchos pedazos, y Roma va a conquistar algunos o va a reconquistar parte de esos reinos.
Dice, y pone a Herodes como su representante, que Herodes también es rey, descendiente de David. Ya estamos en el umbral de la plenitud de los tiempos, y aquí viene lo más interesante. Nace Jesús. Jesús nace, ¿no? Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección bíblica tan buena, que es como un repaso histórico muy breve de la historia de Israel. Los dos reinos, Israel al norte con su capital Samaria o Samaria, y el reino del sur, que es la tribu de Judá, o el reino de Judá, con su capital en Jerusalén. Todo el país, todo el reino de Israel se parte en dos reyes, unos seguidores y sucesores de David, otros no. Arriba el profeta Elías con Oseas, y abajo el profeta Miqueas con Isaías, y después viene Jeremías, y después viene Ezequiel, y después viene Daniel, y ahí aparecen los libros doctrinales como son los Proverbios, Job, y al final Daniel, y luego los Macabeos, ¿no? Y toda la historia preciosa del Antiguo Testamento. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes, espero que les haya quedado muy claro, y nos vemos en la próxima lección bíblica de esta temporada número 2. Por favor, te lo suplico, vayan a ver la temporada 1 antes de ver esta temporada. Les va a saber más bueno y van a entender mejor las lecciones que si están aquí sin haber estado en aquellas lecciones. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.